¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando otra edición de Agenda Económica AM, la edición de este día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, viernes 19 de diciembre. Y estamos listos para comenzar nuestra revisión de esta jornada. En 30 minutos, lo más importante en materia de negocios, con los datos del mercado también y lo que está ocurriendo en la pauta en materia económica. Vamos de inmediato a los indicadores del día con los números con los que partimos cada mañana, revisando qué es lo que está ocurriendo en el mercado chileno y a nivel internacional. Ayer la Bolsa de Comercio en Santiago, en su indicador selectivo, el IPSA, tuvo una subida de 0,59% después de 3 días de pérdidas post-elecciones. Finalmente logra el repunte 0,59%, se quiebra la tendencia y se ratifica entonces ya una estabilización en la Bolsa de Comercio local. Habrá que ver si es que esto da pie para el inicio del anticipado rally que muchos veían en el mercado chileno y que no ocurrió en los primeros días de esta semana. Las acciones de Parque Arauco subieron con fuerza más de 4,4%, IANSA, Blumar, Embonor más de 3,5%, en el caso de Cementos 2,99%, entre algunos de los papeles que subieron con más fuerza. ABC también subió mucho, 2,96%, tras una fuerte compra de parte de un grupo privado de estos papeles. Por otro lado, cayeron las acciones de Socobesa, más de 5%, las de Provida, 3,2%, Manquehue, 2,55%, entre las caídas significativas. Por otro lado, el precio del dólar cayó de manera bien importante después de 3 días en los que también había estado tendiendo al alza. Finalmente cierra ayer con un retroceso de 0,6% y se cotiza en 911 pesos. Ya veremos qué es lo que ocurre hoy día y si efectivamente se va acercando también a ese nivel de 900 que se había anticipado como referencia para esta semana. Y por último, la UF para hoy día tendrá un valor de 39.681 pesos. En pantalla hay los 3 datos locales con los que partimos esta edición de Agenda Económica. Nos vamos ahora a los datos internacionales, 8 de la mañana con 2 minutos. El Standard & Poor's ayer en Estados Unidos cerró en terreno positivo, 0,79%, después de fuertes pérdidas el día miércoles. Finalmente se recuperó en la jornada de ayer. Lo mismo ocurrió con los otros indicadores bursátiles de Wall Street en Nueva York. Subieron los indicadores del Nasdaq, 1,5% el índice tecnológico, y el Dow Jones en poco menos 0,14% en lo que ha ocurrido entonces en la jornada de ayer en Estados Unidos. Y a esta hora, con transacciones que están abiertas todavía en Europa, terreno positivo para las bolsas de Londres, de Alemania, también en España, y más temprano cerraron al alza los papeles en Asia. Mientras tanto, el precio del cobre vuelve a repuntar, $5.42, sube con fuerza, anticipando entonces estos escenarios del superciclo del precio del cobre, o reflejándolo más bien. El precio de las materias primas está al alza, en particular el de este commodity. El petróleo recupera algo de terreno también, $56 por barril. Eso es lo que está ocurriendo en el mercado internacional. Son los datos con los que partimos esta mañana aquí en Agenda Económica AM. Bien, nos vamos a revisar ahora las portadas de los distintos medios a nivel nacional y vamos a comenzar revisando lo que trae Pulso, el suplemento de economía y negocios del diario La Tercera, el día de hoy. Bien importante los temas que destaca en la portada, partiendo por el titular más bien de corte político. El comando de Kast pide al gobierno retirar la norma que restringe el despido de funcionarios públicos. Este tema es uno bien interesante porque está contemplado dentro de la negociación del sector público y ha sido definido por parte de los mismos trabajadores públicos como un asunto central en ese proceso de negociación. No se trata solo del reajuste del sueldo, sino también de generar condiciones, dicen los funcionarios, de estabilidad laboral. Y ese punto es el que está ahora en cuestión. Vamos a estar profundizando en este tema en unos minutos. De todas maneras, este aparece ya como un primer conflicto, quizás un gallito entre el gobierno y el gobierno entrante, cuando se ha establecido esta norma dentro de la negociación del salario público. El Ministerio del Trabajo ha explicado que esta iniciativa no cambia las reglas actuales, pero no es la interpretación que tienen definitivamente en el sector triunfador de las últimas elecciones. Y en otra bajada de los titulares de Pulso, Marcel respecto a José Luis Daza. Ayer se refirió sobre uno de los nombres que suena como posible ministro en el gabinete de José Antonio Kast. Es una persona muy calificada y respetada, dijo Mario Marcel respecto al viceministro de Economía en Argentina, quien, recordemos, suena como uno de los posibles integrantes del gabinete. Según trascendió, después del viaje de José Antonio Kast a Argentina, le habrían ofrecido un triministerio
el rol de ministro de Economía, de Minería y de Energía en uno solo. Esa fue la propuesta que le habrían hecho a José Luis Daza, y Mario Marcel, bueno, califica positivamente al economista chileno, dando algo de piso quizás también para un posible cargo en el gobierno siguiente. Bajamos un poco y revisamos otros titulares cargados a negocios también en la portada de Diario Pulso. Alsea, matriz de negocios gastronómicos acá en Chile, vende restaurantes Chili's y P.F. Chang's en Chile a un fondo de inversión, dice el Diario Pulso. Y a mano derecha siguen las controversias en torno a las modificaciones del régimen pesquero en nuestro país. Zona Pesca va a la Contraloría por la legalidad de la implementación de dichos cambios, es lo que destaca en su portada entonces el Diario Pulso entre los titulares del día de hoy. Cuando son las 8:06, seguimos revisando portadas a nivel local y nos vamos ahora a revisar lo que trae el diario El Mercurio en su portada de hoy para revisar otro de los temas que también marcan agenda y un cambio bien interesante que se va a implementar a partir del próximo gobierno. Tiene que ver con los topes de sueldo que recibirán las autoridades y asesores que lleguen con CAST al gobierno. Esta es una modificación del nuevo sistema que determinó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones. Y es bien interesante porque establece ya rangos importantes en esta materia y porque además este fue un tema de discusión largamente en la campaña. Por lo tanto, viene de alguna manera a reforzar ese debate que se está dando a nivel local. El presidente ganará 11 millones de pesos brutos y sus ministros estratégicos más de 9 millones de pesos. Es lo que dice este reportaje que trae hoy el diario El Mercurio. Las rentas más altas del sistema las tendrán los máximos directivos de Banco Estado. Y ahí está una gráfica que muestra precisamente cómo van evolucionando esos sueldos. El del presidente, de los asesores de los distintos cargos. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, un asesor estratégico o principal ganaría cerca de 9,9 millones de pesos brutos, ¿eh? Mientras que un asesor junior o del área de comunicaciones ganaría 4,4 o 6,6 millones de pesos respectivamente. Y el escalafón es menor en el caso de los asesores de los ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda y Sexpress, y en el resto de los ministerios todavía un poco menor. Es decir, va decreciendo de acuerdo a la relevancia de sus cargos. Eso es lo que queda establecido con estos cambios que se van a implementar en el sistema después del trabajo que hiciera esta Comisión para Fijación de Remuneraciones de las Autoridades del Estado. Esto no fue un cambio discrecional del actual gobierno. El 2023 se convocó esa comisión y de ahí entonces que se estableció este escalafón de rentas con criterios ya más establecidos y más fijos también para determinar sobre todo los techos a los que podrán acceder estos cargos. Ahí está el titular entonces del diario El Mercurio para revisar esta información. 8 de la mañana con 9 minutos. Bien, y nos vamos ahora entonces a ir revisando ya las informaciones de esta semana y vamos a hablar del escenario de inversión que se ha establecido durante estos días a propósito del IPOM. El informe de política monetaria del Banco Central proyecta un crecimiento de la inversión este año cercano al 7%. El próximo año, con un ajuste al alza, se prevé cerca de 5% de crecimiento de la inversión. Pero según todos los análisis, el tema de la permisología sigue siendo fundamental para destrabar más inversión en Chile, que es al final la que genera la actividad económica. Y buena parte de la demora de los permisos para invertir está en los trámites municipales. Hay distintas iniciativas que están tratando de avanzar en esta materia para reducir esos permisos sin rebajar los estándares. Pilar Gutiérrez reportó el tema. Un nuevo episodio ligado a la permisología. La Municipalidad de Viña del Mar instruyó la demolición de las faenas del proyecto de saneamiento ambiental de Las Salinas. Esto pese a que las instalaciones ya contaban con la aprobación, razón por la que la inmobiliaria del Grupo Angelini presentó una demanda. Se trata de una señal preocupante para la inversión, el empleo y la capacidad del país de hacerse cargo de su propio legado ambiental. Con esta acción, el municipio de Viña del Mar demuestra que la permisología sigue siendo una vía para intentar trabar proyectos significativos que se quieren ejecutar hoy en el país.
Un ejemplo de la incertidumbre y demoras en la tramitación de permisos que en muchos casos terminan desincentivando la inversión. Para abordar aquello, algunas comunas están implementando soluciones tecnológicas. Esta es Clara Revi, una asistente de inteligencia artificial que ayuda a elaborar los expedientes y detectar posibles fallas antes de ingresar los permisos a la Dirección de Obras Municipales. Sabemos que cualquier avance y disminución de los plazos va a tener un impacto gigantesco en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, en el desarrollo, en la calidad de vida de las personas, y es por eso que adicionalmente al trabajo que hacemos en la contribución a la política pública, en este caso en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, quisimos también aportar en la solución y en la gestión. Así, el gremio junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial crearon Revi, una plataforma pensada para los municipios que tiene como objetivo reducir hasta 20% los tiempos de tramitación de los permisos para realizar un proyecto de inversión. La verdad es que disponibilizar la tecnología para hacer más fácil los trámites es una cuestión que es fundamental en todo ámbito de los municipios. Y aquí, al crear a Norman y a Clara, que están de acuerdo completamente entre ellos, uno asesora al revisor de las normas y otro al que está postulando a tener este permiso de obras, hace que sea mucho más sencillo, que los tiempos sean más fáciles, pero sobre todo que haya más certeza y más transparencia. La herramienta también permite realizar consultas a través de un chat para resolver dudas. La que se ha llamado la permisología muchas veces retrasa, desincentiva o le cierra la puerta a la inversión, sobre todo en comunas que la requieren. Muchas veces sabemos que en la ciudad de Santiago la inversión se concentra en algunas comunas. Desde Maipú estamos haciendo un esfuerzo muy grande por incentivar y atraer la inversión privada al desarrollo de nuestro sector de la ciudad, y creemos que esta es una herramienta súper concreta para poder agilizar esos procesos. Y es que la evidencia muestra que los tiempos de tramitación en los municipios exceden lo que establece la normativa. Según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, este proceso demora en promedio 126 días, cuando el plazo legal es de 30. El desafío está en cómo escalamos, eso requiere de un ajuste del modelo para cada uno de los planes reguladores comunales, lo cual estamos desarrollando una herramienta que permita hacerlo más rápido. Esperamos que esto sean más municipalidades las que se sumen. Desde enero la plataforma empezará a operar también en Independencia, Vitacura, Puerto Varas y Puerto Montt. La tardanza en estos procesos no afecta solo a nivel comunal, tiene un impacto importante sobre el PIB del país. Según cifras de Sofofa, el costo de la permisología ambiental asciende actualmente a 1.800 millones de dólares. Si bien este año había un récord de aprobación de casi 34.000 millones de dólares de proyectos en permisos ambientales, aún existen más de 100.000 millones de dólares en tramitación ambiental que podrían generar más de 150.000 puestos de empleo. Hoy en día, más de 100 proyectos de inversión que se tramiten en el CEA muestran algún grado de atraso. Para abordar el tema, la Municipalidad de Renca fue pionera al crear una agencia de inversiones que acompaña a los privados en la solicitud de permisos, buscando alinear la demanda de los vecinos con potencial oferta de inversionistas. Además, crearon la plataforma Renca Ciudad. A través de un mapa 3D, permite la visión del desarrollo urbano de la comuna al 2050. Nos permite consolidar una cartera de proyectos de inversión que supera 1.400 millones de dólares para una persona que toma decisiones de inversión. Tener conciencia de qué es lo que está pasando en el entorno enriquece y viabiliza muchas veces esas decisiones. La Dirección de Obras Municipales de Renca está dentro de las 3 direcciones de obras municipales más rápidas de todo Chile. La diferencia en tiempos de tramitación con el promedio es de varias decenas de días menos. La herramienta permite ver el estado de avance de las inversiones en la comuna, donde un 60% ya se está materializando gracias al trabajo impulsado. Iniciativas que desde lo micro permiten abordar uno de los grandes desafíos económicos del país. Nos vamos a otro tema, 8:14 para profundizar en un asunto que ya revisábamos en las portadas de los medios y tiene que ver con esta controvertida norma que quedó establecida dentro del acuerdo de reajuste del sector público, que en el gobierno entrante, en el equipo de José Antonio Kast, ya interpretan como una suerte de ley de amarre respecto a los funcionarios públicos a nivel nacional. En el proceso de negociación de reajuste que se firmó entre el gobierno y la mesa del sector público con 10 de las 16 agrupaciones de trabajadores y funcionarios públicos nacionales, quedó establecido no solo el reajuste de 3,4% de los sueldos, sino también una norma específica que restringe los despidos en el sector fiscal. Esta medida va en el proyecto de reajuste, tiene que presentarse en el Congreso, pero es una de las cláusulas de este protocolo de acuerdo que suscribió el gobierno en la madrugada del miércoles. Y fundamentalmente acá lo que se ha interpretado
es que la no renovación de funcionarios a contrata en ministerios, en servicios públicos, en municipalidades, solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado con hechos y argumentos jurídicos específicos, descartando la mera invocación genérica de la necesidad del servicio. Es decir, se establece un requisito mucho mayor, un estándar mayor para poder justificar despidos de funcionarios. La idea, por supuesto, que dentro del equipo de José Antonio Kast no ha caído nada de bien. El diputado Agustín Rumero dijo que este era un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria, mientras que el presidente de Republicanos, senador electo Arturo Esquella, advertía que el gobierno seguía con los amarres y está dinamitando nuestra relación, lo que ya anticipa cuán relevante es este asunto y la tensión que se genera entre el futuro gobierno y el actual oficialismo. En el gobierno han defendido este asunto, aseguran que esto no establece ningún tipo de amarre ni no rigidiza la capacidad del Estado para poder despedir a funcionarios, pero de todas maneras hay una interpretación aquí que hacer. Y el asunto cobra más relevancia todavía, no solo por el cambio de gobierno, sino también por el plan con el que viene el gobierno entrante. José Antonio Kast ha anunciado recortes de $1.000 millones en 18 meses, hacer más eficiente el Estado, y se entiende que eso puede significar también reducción de ciertas plantas. Por eso tan relevante entonces este punto. De todas maneras, el ministro Nicolás Grau ha celebrado el acuerdo que se ha alcanzado con una parte de los funcionarios públicos, sigue las negociaciones con otras de las asociaciones, entre ellas la ANEF. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Nicolás Grau el día de ayer tras alcanzar el acuerdo. Tiene 23 puntos que, como señalé con anterioridad, incluyen elementos económicos y otros compromisos que tienen que ver con el trabajo decente y con el fortalecimiento de la función pública y de la acción sindical. Esto es especialmente relevante en un contexto en que, por distintas razones, ninguna de ellas justificable a nuestro juicio, se ha denostado la función pública. Y de esa manera se ha tratado de menospreciar una labor que es fundamental para la sociedad chilena y para todas las sociedades. Ha habido un aumento, un reajuste general de 3,4% que opera de forma gradual, y además ha habido un aumento mayor del 5% que opera de forma inmediata desde enero para las rentas más bajas. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso queremos revisar una información importante que publica el sitio web de CNN en español y tiene que ver con el futuro de la red social TikTok, que ha estado, lo sabrán ustedes, en medio de la controversia en el último tiempo en las tensiones entre Estados Unidos y China. Bueno, lo que se ha reportado recientemente es que finalmente TikTok ya firmó un acuerdo para vender su entidad en Estados Unidos a un grupo de inversionistas norteamericanos. Y este era un tema que en el ámbito tecnológico era seguido con mucha atención, sobre todo por las reticencias que había en el gobierno de Donald Trump para que siguiera funcionando esta empresa de origen chino. Lo que ha anunciado, o lo que se ha informado más bien, y que replica CNN en español, es que este acuerdo ya tiene el visto bueno de Donald Trump y de su gobierno para vender todos sus activos en Estados Unidos a un grupo de inversionistas estadounidenses. En un memorando ayer, el CEO de la empresa lo informó a sus empleados. La transacción no está completa, dice la crónica, pero este paso acerca a TikTok para asegurar su futuro a largo plazo en Estados Unidos, después de que una ley aprobada el año pasado exigiera que la versión estadounidense de la aplicación se separara de su matriz, que es ByteDance, o sencillamente fuera prohibida en Estados Unidos. Trump retrasó varias veces la aplicación de la ley mientras buscaba un acuerdo para transferir el control de esta popular aplicación a propietarios estadounidenses. Y finalmente el CEO, en esta declaración, lo que planteó es que ya se han firmado acuerdos con inversionistas sobre esta nueva empresa conjunta de TikTok, lo que permitiría que más de, escuchen bien, 170 millones de estadounidenses sigan descubriendo un mundo de posibilidades infinitas como parte de una comunidad global vital. Bien interesante esta noticia, sobre todo, como decíamos, por el gallito tecnológico que está en pleno desarrollo entre Estados Unidos y China. Nos vamos a ir a la pausa con esta información, 8:20, y ya seguimos con más.
Ya estamos de vuelta, 8:22, seguimos aquí en Agenda Económica AM y vamos a hablar de un tema bien importante para las pymes y que tiene que ver con los pagos de impuestos y todos aquellos trámites de carácter tributario que son fundamentales para el desarrollo de los negocios. Y esto a propósito de una empresa chilena, una startup que ha logrado avanzar en el desarrollo de un software que permite apoyar precisamente a las empresas en este asunto con el uso de inteligencia artificial y tecnología. Logra simplificar todos estos procesos en etapas que son muchas veces críticas para la sostenibilidad de las empresas. Vamos a conversar de este tema junto a Andrés Lieberman, CEO y fundador de la empresa Zenith. ¿Cómo estás? Bienvenido, Andrés. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Andrés, ustedes hace poco además han levantado una ronda de inversión bien importante con un fondo latinoamericano, lo que les da otro piso también para seguir creciendo y eso es bien noticioso. Pero cuéntanos en qué consiste Zenith primero. Zenith es una aplicación que fundamos, ¿cierto?, la empresa con mi socio Ronnie González hace poquito, en mayo, y la aplicación está disponible en la App Store hace 7 semanas, la App Store de Apple, y desde la próxima semana en Google Play. Es una aplicación que promete solucionarle ese gran dolor que tienen todos los empresarios, los independientes que boletean, las microempresas y las pymes, que es la gestión de sus impuestos. ¿Y cómo hacemos esto? Nos conectamos, ¿cierto?, con el root de la empresa o del independiente al Servicio de Impuestos Internos y empezamos a descargar los movimientos tributarios, las facturas de venta, facturas de compra, boletas de punto de venta y otros documentos tributarios. Calculamos los ingresos, los gastos y proyectamos el impuesto que esa empresa pagaría el próximo mes, ¿cierto? En Chile los impuestos se pagan al mes siguiente, hasta ese momento. Y cada vez que ingresa un nuevo movimiento, se recalcula el impuesto. De esa manera, el empresario puede ir preparándose para preparar su impuesto. Y una vez que cambia el mes, ya le damos la opción, ¿cierto?, de poder declarar y pagar los impuestos desde la aplicación con un solo clic. Andrés, no sé si la analogía es correcta, quizás me equivoco, pero ¿esto reemplaza a un contador, por ejemplo, para estas empresas? Lo que estamos viendo es que ocurren como dos casos de uso y la verdad que dejamos que nuestros propios usuarios decidan qué hacer. Para empresas más pequeñas, ¿cierto?, para empresarios independientes o para personas que boletean, en general ellos vemos que se pueden autoatender con Zenith en términos de su gestión tributaria. Y para empresas un poco más grandes, que también tenemos bastantes usuarios, ¿cierto?, que tienen empresas que son bastante más grandes, en general lo que sucede es que nos dicen, mira, nosotros vamos a seguir interactuando con nuestro contador y con nuestro equipo de finanzas, pero Zenith nos habilitó una conversación con ellos que era bastante difícil de tener antes. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misma información, estamos viendo nuestras facturas en tiempo real, y al contador esto también le ayuda muchísimo. Claro que sí, y el contador al final entrega una serie de asesorías que son mucho más amplias que solamente llevar esas cuentas específicas, ¿no?, de cuántos impuestos pagar. Ahora, me gustaría volver al diagnóstico que ustedes tenían. Tú decías que al comienzo de la conversación, Andrés, que este era un gran dolor para las pymes. ¿Qué fue lo que vieron ustedes para diseñar esta solución? Partimos en una conversación con múltiples empresarios, con múltiples personas independientes que boletean y todos te dicen una multitud de temas distintos que les interesan, que ayúdame con los ingresos, con los gastos, con el marketing, con recursos humanos, etc. Pero cuando uno menciona la palabra impuesto, lo que sucede en general es que la gente cambia la posición de su cuerpo. Genera ansiedad, genera molestia, genera miedo y desconocimiento. En general la gente no sabe muy bien lo que está pasando en su impuesto, solo sabe que tiene que cumplir, que tiene que declarar y pagar para estar al día. En general existe este temor a la multa, ya que fundamentalmente te terminen quitando la empresa. Entonces, nuestra propuesta fue construir una aplicación muy intuitiva, muy sencilla, una aplicación que, ¿cierto?, hoy día nosotros llevamos nuestra vida en nuestro celular, por lo tanto, el empresario que está en la calle, ¿cierto?, vendiendo su producto, puede tener con él o con ella, ¿cierto?, su empresa y su gestión tributaria de una manera súper intuitiva y que nosotros creemos de alguna manera le simplifica este proceso y le hace más intuitivo este tema que es tan misterioso para algunos. Claro que sí. Estamos con Andrés Lieberman, CEO y fundador de Zenith. ¿Qué rol juega la inteligencia artificial en este proceso, Andrés? Juega un rol muy importante. La app tiene un chatbot de inteligencia artificial que actúa como un asesor, al cual yo le puedo hacer preguntas del tipo: ¿cuánto vendí la semana pasada? Compárame esas ventas con las últimas 3 semanas. ¿Quiénes son mis 3 principales proveedores?
¿cuánto debo en impuestos esta semana? Y la pregunta típica de hace un par de meses, que fue, si los impuestos, si el día de pagar los impuestos cae sábado, ¿hasta cuándo se pueden pagar? Que es algo que nadie sabe y todo el mundo anda preguntando cuándo sucede, y bueno, se pueden pagar hasta el primer día hábil siguiente. Pero también tenemos procesos de inteligencia artificial que están monitoreando, ¿cierto?, que la declaración mensual esté lógica, esté funcionando bien, esté chequeando, que no haya problemas de consistencia. Entonces, es una aplicación que existe gracias a que hoy tenemos esta nueva tecnología y que nos permite desarrollar una forma de acercarnos a los usuarios que les da mayor confianza con respecto a sus impuestos. Andrés, el problema con los impuestos es que cuesta gestionarlo. El problema es que hay mucha información y cuesta ordenarlo. El problema es que el servicio de impuestos internos dificulta las cosas. ¿Cuál crees tú que es el problema central en este tema? Mira, en nuestra opinión, el Servicio de Impuestos Internos ha llevado a cabo un proceso de digitalización y de avance tecnológico muy, muy destacable desde, yo te diría, principios de siglo, y que lo ubicó a nivel mundial en un estándar muy, muy, muy alto. Lo que pasa es que es de por sí información que es difícil y es enredada, e interactuar con ese sitio es algo que es complejo para la mayoría de las personas. Nosotros también estamos lanzando la app en México, y comparado con el SAT, que es el Servicio de Impuesto Interno en México, la verdad que el servicio el Servicio de Impuesto Interno en Chile tiene un estándar muy alto de usabilidad y de cierta confiabilidad. Lo que pasa es que las personas simplemente no pueden interactuar, porque para poder hacer eso habría que dedicarle una cantidad de tiempo bastante alta. Claro. Y la gente está pensando en cómo vender y cómo hago más eficiente mi propio negocio, y desde nuestro punto de vista no debería estar dedicándole tiempo a pensar en qué es lo que tengo que hacer para mi impuesto. Y es por eso que nosotros pensamos que una aplicación sencilla, que no requiere entender contabilidad, que no requiere entender en profundidad lo que está ocurriendo con la ley, nosotros básicamente llevamos la obligación tributaria y la convertimos en conceptos que son bastante fáciles de entender. Y en Chile un microempresario tiene que pagar IVA, tiene que pagar el PPM, el impuesto a la renta, tiene que pagar las retenciones de boleto honorario, y tiene que pagar, si tiene empleado, las retenciones del impuesto de sus empleados. Y eso es. Y cuando lo muestras con esos 4 ítems, que es como lo mostramos en la aplicación, se hace más intuitivo y se hace más fácil. Mucho más sencillo. Lo último, Andrés, ustedes lograron levantar capital con inversionistas que entiendo son de México. ¿Qué planes vienen ahora para Zenith? Tuvimos la suerte de levantar esta ronda que nos permite dos cosas. Primero, nos permite enfocarnos en la construcción del mejor producto que podamos hacer. Estamos obsesionados en construir un producto intuitivo, sencillo, que funcione, muy robusto. Y lo segundo es expandir nuestro negocio en Chile y en México, como te conté. Hacer la mayor cantidad de ruido posible, que la mayor cantidad de personas lo bajen, lo prueben. Hoy día Zenith se descarga en la App Store y es gratis por 2 meses. No pedimos ninguna tarjeta, no pedimos ningún medio de pago para probarlo. Entonces la invitación es a que todo el mundo baje la app, la pruebe y nos cuente lo que va haciendo su experiencia, para que nosotros también podamos ir mejorando. Claro que sí. Andrés Lieberman, CEO y fundador de Zenith, con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica M. Gracias, Andrés, por el contacto. Gracias a ti, Sebastián. Chao, mucho éxito. 8:31. Cerramos de esta forma nuestra edición de hoy, día viernes. Gracias por acompañarnos. Quédense en las plataformas de CNN Chile, porque continúa CNN Chile Radio. Estaremos revisando los temas más importantes de la mañana. Que tengan una buena jornada.